El problema 2.61 dice: un cohete que lleva un satélite acelera verticalmente alejándose de la superficie terrestre. 1.15 segundos después del despegue, el cohete rebasa la parte superior de su plataforma de lanzamiento, que está a 63 metros sobre el suelo, y después de otros 4.75 segundos está a 1 kilómetro del suelo. Calcule la magnitud de la velocidad media del cohete en la parte de 4.75 segundos de su vuelo. Para poder solucionar este problema, lo primero que hice fue un dibujo de la situación que me permite entenderla mejor. Miren que el origen de coordenadas representa el suelo, el punto de partida del cohete. Aquí también consideremos el tiempo igual a cero. A partir del momento en que comienza a acelerar el cohete, comienza a contar el tiempo. El problema dice que después de 1.15 segundos del despegue, alcanza una altura de 63 metros. Miren que como el cohete se mueve en forma vertical, el sistema de coordenadas será solamente el eje Y, ¿sí? Es usual colocarle la coordenada Y al eje vertical. No es que deba ser así, pero la costumbre es esa. Como yo estoy midiendo el eje Y en metros, la siguiente posición que el problema me da, que es de 1 kilómetro, la debo transformar a estas unidades de metros. Yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros, así que coloco ese valor aquí. El problema me dice que después de 1.15 segundos, mejor dicho, tomando este tiempo como inicial, 1.15 segundos, luego de que transcurran otros 4,75 segundos, dice, luego de otros 4,75 segundos, alcanza la posición de 1000 metros. Si nosotros le sumamos a este tiempo los otros 4.75 segundos, vamos a obtener 5.90 segundos, ¿sí? Si hacemos la suma de 4.75 segundos más 1.15, resulta 5.90 segundos. Eso es porque el problema dice, o es claro cuando dice, y después de otros 4.75 segundos, después de otros, o sea que a esa cantidad inicial de aquí le tenemos que sumar 4.75 segundos. Ojo con ese detallito. ¿Qué representa este número? Representa el tiempo que tarda el cohete en subir desde esta posición inicial, considerando esa posición inicial de 63 metros, hasta la posición final de 1000 metros, ¿sí? El tiempo que tarda en ir desde los 63 metros hasta los 1000 metros es 4,75 segundos. Eso es lo que debemos entender para poder solucionar esto. ¿Listo? Miren que conocemos posición final, posición inicial y conocemos el tiempo que tarda ese trayecto, que tarda ese desplazamiento. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad media. La velocidad media se la define como el desplazamiento dividido entre el tiempo que dura ese movimiento. Miren que tenemos que recordar que la velocidad media es un vector. El carácter vectorial a esta cantidad aquí se la estoy dando cuando le coloco el subíndice Y, que me dice que el movimiento es a lo largo del eje Y, del eje vertical. ¿Listo? Esto me está diciendo que es un vector y que tiene componente en el eje Y solamente. Si el valor es negativo, por ejemplo, en este caso es positivo, entonces está diciendo que el vector de velocidad media apunta hacia arriba. Si fuese negativo, indicaría que apunta hacia abajo. Pero en este caso, como es positivo, yo sé que apunta hacia arriba. ¿Listo? Entonces miren que la velocidad media es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo que dura ese desplazamiento. El desplazamiento lo puedo escribir como posición final menos posición inicial. Siempre que tengan delta de algo, será final menos inicial de ese algo. Por ejemplo, para delta del tiempo, lo puedo escribir como tiempo final menos tiempo inicial. Pero en este caso no es necesario hacer o usar esta forma porque ya conocemos cuánto vale el intervalo de tiempo. Esto nos representa el valor del intervalo de tiempo. Si no conociéramos exactamente cuánto vale, pues tendríamos que aplicar esta formulita para calcularlo, teniendo en cuenta que el tiempo inicial es este y el tiempo final es este de acá. Si hacemos la resta final menos inicial, pues obtenemos este número. Por eso digo que ya no es necesario escribirlo de esta forma, porque ya nos están dando el valor o a lo que equivale esa resta. Ya nos está diciendo que el intervalo de tiempo vale 4.75 segundos. Solo tenemos que entender cómo se interpreta, ¿sí? Este delta t es el tiempo que dura el movimiento, ¿sí? Si no se conociera ese tiempo, pues tendríamos que aplicar esta forma para calcularlo. Pero como ya lo conocemos, no es necesario. ¿Listo? Por eso lo dejo así, sin, sin desglosarlo, digamos. Entonces, prosigamos. La posición final dijimos que quiere que llegue
a los 1000 metros, porque nos están diciendo cuál es la velocidad media en este intervalo de tiempo. Sabemos que el tiempo comienza aquí, en la posición de 63 metros, y termina 4.75 segundos después, cuando ha llegado a los 1000 metros. Entonces miren, posición final 1000 metros, posición inicial 63 metros. El tiempo que dura eso es 4.75 segundos. 1000 menos 63 pues es 937 metros, dividido entre el tiempo que tenemos. Ahí no hemos cambiado nada hasta ahora en ese tiempo. Ahora ya podemos hacer la división. 937 dividido entre 4.75, eso resulta 197.3 aproximadamente, con un decimal. ¿Sí? Porque en la calculadora van a obtener más decimales. Yo lo aproximé a un decimal aquí. Y si lo quieren aproximar también a un entero, pues les quedará como 197 metros sobre segundo. Miren que las reglas de aproximación me dicen que si este número es menor que 5, el número que está antes quedará sin cambios. Si fuera mayor que 5, este número aumentaría en 1. ¿Listo? Como es menor que 5, pues nos queda sin cambios, nos queda 197 aproximado a un número entero. Dicho eso, pues ya tenemos la velocidad media. Entonces tenemos que aclarar que esto es un vector que como es positivo apunta hacia arriba. ¿Listo? Pero el problema no nos pide la velocidad media como tal, sino que nos pide la magnitud de la velocidad media. Entonces tenemos que recordar la definición de magnitud. La magnitud de un vector, este caso es un vector en general de 3 dimensiones que lo estoy usando para explicar todo esto. La magnitud de un vector en 3 dimensiones pues será la raíz cuadrada de cada componente del vector al cuadrado. La componente en x del vector al cuadrado más la componente en y del vector al cuadrado más la componente en z del vector al cuadrado. En este caso no tenemos componente en x, es decir que vale 0 la componente en x. 0 al cuadrado da 0, así que ese término se hace 0. Tenemos componente en y, pero la componente en z tampoco la tenemos, así que esto es 0 también. 0 al cuadrado dará 0. Y de ese modo miren que los ceros en una suma no afectan en nada y nos va a quedar simplemente la raíz cuadrada de la componente en y al cuadrado. De este modo, entonces miren que la magnitud del vector velocidad media en la dirección y es igual a la raíz cuadrada de la componente en y de la velocidad media al cuadrado. Nosotros ya tenemos el valor de la componente en y de la velocidad media. Ya sabemos que es 197 metros sobre segundo. Entonces, yo aquí quiero recordar algo, y es la definición de raíz cuadrada. Si yo tengo la raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado, de cualquier cantidad al cuadrado, eso es igual a el valor absoluto de la cantidad, de esa cantidad que está como base. Mirad, si yo tengo la raíz cuadrada de una base elevado al cuadrado, eso es igual al valor absoluto de la base. Eso quiero que tengan claro. Por eso aquí uno no puede decir directamente se cancela y nos queda velocidad media. No, hay que aplicar la definición de raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de velocidad media al cuadrado es el valor absoluto de la velocidad media, de la componente en y de la velocidad media, pues. ¿Listo? Hay que tener muy claro eso. Entonces, como yo ya sé cuánto vale la componente en y de la velocidad media, la debo reemplazar. Miren, nos quedará el valor absoluto de 197 metros sobre segundo. Como en este caso tenemos un valor positivo, el valor absoluto de un número positivo es esa misma cantidad positiva. Recuerden, el valor absoluto es simplemente coger el número y ponerlo positivo. Si fuera negativo aquí, por ejemplo, si tuviéramos menos 197, pues el valor absoluto de eso fuera un 197. Pero como es positivo, queda tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre este resultado y el que obtuvimos acá? Que esto es un vector y este es el tamaño del vector. Esto es un escalar. Esto es un escalar. Nos está diciendo que el vector velocidad media tiene un tamaño de 197 metros sobre segundo. Esto nos está diciendo cuál es el promedio de la velocidad sin decirnos hacia dónde apunta, hacia dónde se mueve. Acá el vector sí nos está diciendo que se mueve hacia arriba, que el vector apunta hacia arriba. ¿Listo? Esto es un vector que nos está indicando la dirección y este es un escalar que nos está indicando el tamaño del vector. Ahora vamos a solucionar el inciso B. El inciso B dice, calcule la magnitud de la velocidad media del cohete en la parte de los primeros 5.90 segundos. Aquí está. Miren que nosotros demostramos que si al tiempo inicial de 1.15 segundos le sumábamos el intervalo de tiempo de 4.75 segundos, el resultado era 5.90 segundos. El total, o sea, los primeros 5.90 segundos se darán desde t igual a 0, ¿sí? Porque este pedacito de aquí solo vale 4.75. Si a ese valor le sumamos el pedacito de acá, pues tendremos el tiempo que nos dan, el tiempo total. Para ese intervalo de tiempo total, la posición inicial es el origen y la posición final son los 1000 metros.
Miran, conocemos el intervalo de tiempo, conocemos posición final y posición inicial. Con eso podemos calcular la velocidad media. Vamos acá. Miren que yo lo escribí aquí. Entonces tenemos que la velocidad media en la dirección y es igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el intervalo de tiempo, entre lo que dura el tiempo de ese movimiento. La posición final son los 1000 metros, la inicial es 0 y el tiempo que dura ese movimiento es 5.90 segundos. 1000 menos 0, eso da 1000. Y pues el tiempo, pues no hemos hecho nada, así que queda tal cual. Ahora dividimos 1000 entre 5.90 y obtenemos 169.5 metros sobre segundo. Miren que yo aproximé eso a un entero, y aquí quiero explicar la reglita de aproximación cuando se tiene un 5 aquí. Si tenemos un 5, tenemos la opción de hacer que este número aumente en 1 o que quede igual, cualquiera de las dos opciones. Yo voy a dejarlo que quede igual. Entonces lo voy a dejar como 169 metros sobre segundo, aproximándolo a un entero. Si ustedes quieren ser más exactos, pues lo dejan así. ¿Listo? Eso es lo que quería mencionar. Y esta sería la solución, o sería el valor de la velocidad media como vector. Nos está diciendo que este es el vector que apunta hacia arriba y que si le calculamos la magnitud a ese vector, pues vamos a obtener el mismo valor numérico, pero ya teniendo en cuenta que esto es un escalar. ¿Listo? Este es el tamaño del vector escalar. ¿Listo? Entonces miren que la magnitud de la velocidad media pues es en sí el valor absoluto de 169 metros sobre segundo. Y como el valor absoluto de un número positivo es esa misma cantidad, no ha cambiado en nada. Mire que numéricamente coinciden, pero la diferencia está en el concepto, en que esto es un vector, ¿listo? Que nos está indicando que apunta hacia arriba con un tamaño dado, y este es el tamaño del vector, y esto es un escalar, es el tamaño, solo nos dice qué tan grande es el vector. Acá nos está diciendo, tiene un tamaño que lo calculamos con la magnitud y que apunta hacia arriba, nos está indicando que apunta hacia arriba explícitamente, porque es positivo, ¿listo? Y este es el tamaño del vector, este es escalar. Entonces la respuesta para el inciso B es esta, la magnitud del vector es 169 metros sobre segundo, la magnitud de la velocidad media en ese intervalo. Y eso sería todo por este problema, espero que lo hayan entendido, que hayan aprendido a diferenciar o a distinguir un vector de un escalar, la magnitud es escalar y la velocidad es vector. Eso sería todo, por favor déjenme un like y suscríbanse que eso me ayuda bastante. Les agradezco por ver el video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.